dicen que Jeff Bezos leyó eso, levantó el teléfono y dice, me sacan a esa mujer de ahí, no importa lo que cueste. Ahora, ¿cuánto cuesta el capricho? At the Stars. Hola, bienvenidos a At the Stars. En este caso vamos a platicar de algunas noticias que traemos entre manos, entre orejas. Vamos a ver qué ha pasado con algunas cosas en el mundo del entretenimiento. Y pues, sin más, arrancamos, muchachos. Santiago, Ricardo, ¿cómo les va, muchachos? Buenas noches, caballeros. Muy buenas noches. Gusto de verlos de nuevo. Igualmente, muchachos, qué bueno poder contar aquí con su presencia. Y un placer estar aquí con ustedes en País. Y igualmente un placer estar platicando con gente de lujo como ustedes. Ay, muchacho. Algo quiere. Algo mencionaron de un cableado ahí. Sí. Pero solo si hay Pepsi de por medio. Uy, qué bárbaro. Muy bien, muchachos. Hayas dicho antes. A ver, quedando hace unos momentos antes de entrar al aire sobre la adquisición completa, el término completo es muy importante aquí, de Amazon sobre la propiedad intelectual de James Bond. Sí. Todo un tema. Platicábamos que ya desde hace rato se venían rumorando algunas cosas respecto a esa propiedad intelectual, en donde se coqueteaba con la idea de modificarnos un poquito el personaje clásico que hemos conocido durante varias iteraciones ya de actores, y cada actor con su considerable número de películas cada uno, pero ahora como que nos estaban preparando, supongo, como para la posibilidad de un James Bond, tal vez de un tono de piel distinto, tal vez de un género distinto, vaya, un James Bond diferente. Sí. Lo cual, pues, hace por lo menos levantar una ceja, ¿no? Sí, hay varias cosas que podemos cambiar en James Bond. Hay que ser pues prácticamente un poco fríos y honestos sobre las características que tiene que tener el personaje para que se sienta como James Bond. Hemos tenido una gran variedad de James Bond, tonos, sabores y formas. Todos se han sentido muy diferentes. Tal cual, yo sigo siendo fan del James Bond de Sean Connery, que es probablemente el James Bond menos apropiado en la actualidad. Y después de Sean Connery, a mí en lo particular me gustó mucho el de Daniel Craig, a pesar de que es muy diferente al cómo describen que era James Bond físicamente, o tiene un poco más de discrepancias. Entonces sí, son muy opuestos, pero tienen cosas muy, muy parecidas, cosas que me agradan en lo básico. Y por ejemplo, no veo ningún problema con que si me dicen, Idris Elba va a ser James Bond, dado que creo que cumple las características, es británico. Que era uno de los rumores, ¿no? Era uno de los rumores, correcto. Pero estamos hablando todavía de un actor británico, estamos hablando de que se focaliza la historia de James Bond en tiempos contemporáneos, no tanto en la época en la que obviamente se supone sucede los eventos de James Bond. Entonces
todo eso puede llegar a ser un cambio siempre y cuando James Bond siga siendo James Bond, ¿no? No se sienta como un personaje diferente, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor suena un poco fuerte, pero pues James Bond no puede ser feminista, ¿no? O sea, no puede ser pro feminismo, no puede ser, no quiere decir que tenga que mostrar las características que hoy se pueden considerar tóxicas, pero definitivamente tiene que considerar ciertas características de un pues tal cual de un hombre con cierta categoría, de cierto comportamiento, con cierto approach hacia las mujeres. Entonces sí tiene que tener cierto encanto dentro de su ser, ¿no? A final del día, el personaje de James Bond, independientemente del tono de piel, de la complexión física o lo que fuese, pues definitivamente tiene que ser un alfa, ¿no? Tal cual. Tiene que ser estoico. A lo mejor el tema de que si deba o no ser feminista, pues creo que ese término es un tanto complicado. A lo mejor se podría alejar del tema del James Bond conquistador. Podrían enfocar la historia más hacia la acción, con un coestelar femenino, pudiera ser, sin el componente romántico, pudiera ser, lo cual podría como que salvar un poco el tema de lo problemático del personaje, pero ya irnos hacia el otro extremo, creo que ahí sí ya estaríamos fallándole a la canasta, ¿no? O sea, como que sí, transformarlo radicalmente, creo que sí ya sería un problema, ¿no? Sí. Es la invención de una... Si me convierte en un James Bond, en un lobo solitario. Sí, es la reinvención de una marca como la hemos visto en muchos otros lugares, no nada más en el cine, sino en muchos personajes. O sea, se han reinventado con marcas, por ejemplo, desde shampoos, cigarros, N cantidad de productos, y James Bond ha sido una marca que ha sabido reinventarse. Para reinventarte necesitas siempre tener como identificar tus elementos fundamentales, qué son lo que te hacen ser esa persona, esa marca. Y, por ejemplo, en esa gama de actores que tenemos ahí al fondo, sabemos nosotros, sí, que sobre todo las acciones, como bien comentaba Santiago, del primer James Bond, eran las más misóginas que se podían tener, porque era un hombre, el prototipo del hombre alfa en ese momento, y tenía acciones que, si ves las películas ahora, dices, James Bond, o sea, eso no está bien, o sea, entiendo por qué lo haces, pero no está bien. Y no importa, porque al final del día el personaje fue cambiando. Esas características que ahora pueden ser consideradas tóxicas se fueron aminorando y fueron cambiando. Por ejemplo, el James Bond de Pierce Brosnan es leguas, kilómetros de distancia de lo que fue Sean Connery, pero mantenía la elegancia, el porte, mantenía como esa relación con las mujeres, en donde él siempre se las sabía todas y a todas las traía tras sus huesos, y eso fue algún cambio muy diferente. Y después viene precisamente Daniel Craig, y Daniel Craig es un James Bond totalmente diferente. Es un James Bond que desprecia la ropa de marca. Dices, ¿cómo voy a ponerme un traje? Eso se siente mal.
Y no lo dice él, lo dice su coprotagonista, que le dice, no, es que tú tienes este problema y pues te pones las cosas pero de a fuerza, los trajes. Entonces ves cómo se va transformando el personaje de alguien que es pues un asesino del MI6 a ser ese espía seductor, de todo elegante, todo con clase, pero lo vas formando y lo puedes formar así, lo puedes empezar en un papel que es totalmente diferente porque no pierdes las partes esenciales de la marca. Es alguien independiente, es alguien que está buscando cumplir con su deber a pesar de todo, es alguien que sí tiene un gusto por las mujeres totalmente que incluso puede dejar algunas partes de la misión de lado para estar con una mujer, pero que la misión al final del día va a estar sobre todo. Y por ejemplo, en ese primer episodio de Daniel Craig, se ve cómo él está en una relación muy interesante con una mujer y la deja porque va a cachar a alguien a otra ciudad y la deja ahí en cuanto le da la información. Todo eso hace que no se pierda el James Bond. Y cuando dices, voy a cambiarlo por Idris Elba, dices, ok, no le veo ningún problema, sí puede ser. Tiene que ser británico, pues principalmente por el acento, ¿no? Porque es algo que lo debes de mantener porque se supone que estás trabajando para ellos. Pero en el momento en el que dicen, pues vamos a hacer un James Bond feminista, no feminista como bien dices, no puede ser porque rompe con el marco de lo que es. Pero si lo haces femenino, ¿cómo tendría que ser ese James Bond femenino para lograr que no rompiera con los esenciales de esta marca, de ese personaje? Y la idea esencialmente no está mal, pero no le puedes colgar el nombre de James Bond. Tendrías que crear un personaje nuevo, lo cual no estaría mal. Estaría muy chido un personaje, una mujer espía haciendo todas estas aventuras y todo este rollo. O sea, imagínate todas las estrategias que tendría que manejar como espía para infiltrarse, para hacer todo lo que hace un James Bond, pero ahora un personaje femenino. Ya lo tuvimos. Pero, o sea, ¿qué le harías? ¿Jamie Bond? Pues de hecho ya lo tuvimos, a 007. Perdón. No, lo siento. Uy, ¿qué fue eso? Es que hice semis con las manos y... Hablando del arco iris. Hey, perdón, a ver, échate, Santiago. Ya tuvimos a 007 mujer, que de hecho la idea original de la película No Time to Die, no creo que sí fue esa, pueden corregir, que interpreta a la Shanna Lynch. La intención original de esa película es que ella iba a tomar el rol después de que Daniel Craig se fuera y ella seguiría como 007. Y de hecho la película termina con esa intención completamente. Si tú ves la película de principio a fin, así cierra, ¿no? James Bond cierra su ciclo y entra este nuevo personaje completamente, pero pues no era lo que el público de James Bond quería ver, ¿no? Pues la gente que ve a James Bond quiere ver a James Bond. Ahora, yo les plantearía otra problemática en el tema de intentar reinventar esta franquicia. Nos queremos ir de un James Bond tipo Kingsman hasta un James Bond tipo John Wick. El tema es que ya tenemos esas dos cosas.
ya tenemos un Kingsman y ya tenemos un John Wick muy exitoso. Sí. Un John Wick que es o sea, nada más le pones el tema de que es espía, no es un asesino, y pues sería lo mismo, ¿no? Ujú. Sí. Fíjate que ese es uno de los puntos por los que a lo mejor esa reinvención puede ser difícil, pero la forma en la que lo iba a arreglar Amazon. A ver, y paréntesis aquí. James Bond es una propiedad de MGM. MGM Ok. es propiedad de Amazon. Lo compró hace algunos años. Ya lo habíamos platicado en este canal. Y dijimos, Sí. Amazon ya tiene MGM. Espero que en algunos meses ya tener acá todo el catálogo de MGM. A la fecha eso no ha pasado. Hemos tenido algunos contenidos. Poquito a poco. Sí. Poquito a poco, sí. Pero nos ponen unas cosas y luego nos quitan otras. Hay algunos contenidos que son creados bajo la licencia de MGM y que salen directo en Amazon. Llámese, por ejemplo, Invincible. Y bueno, otro sí. tanto de contenidos. Pero ahora, Amazon, como parte, como la dueña de todo, tiene chance u oportunidad de estar haciendo propuestas para sacar dinero. Y, por ejemplo, una de las propuestas, aparte de esa que ya mencionaron ustedes, en donde vamos a tener un James Bond femenino, o un 007, no digamos un James Bond, un 007, que podría ser o podría no ser exitoso, no lo sé, dependiendo de cómo lo manejen, siempre y cuando me dejen claro que no es James Bond y que no vamos a hacer una Jamie Bond, sino que va a ser un personaje propio. Quisieron hacer un spin-off. Entonces Amazon propuso un spin-off de Moneypenny, la secretaria de M, la chava que siempre está muerta por James Bond. Y dices, bueno, a lo mejor podría funcionar igual si la manejan bien. Y terminamos en donde me dicen, ok, ella salió del campo y terminó acá en las oficinas por esto y fue una buena razón. Puede ser que funcione, pero fue rechazada. O sea, esa propuesta creativa dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no va a ir. La rechazaron la familia Broccoli, que ya platicaremos en algunos momentos. Bárbara Broccoli, que es la familia, la mujer dentro de la familia Broccoli que controla la franquicia, desde la parte creativa dijo, no, eso no va. Pero sí tuvimos una propuesta de una James Bond, no una James Bond, un spin-off con Moneypenny en un papel protagónico. Yo le veo mucho efecto a la propuesta de agarrar a un personaje como Moneypenny o como Q o como M y querer hacer un spin-off de ellos. Por el hecho de que son personajes ya conocidos, aterrizados, y no es el mejor ejemplo el que voy a tomar porque pues, esto fue un pésimo trabajo por todos los ángulos habidos por haber. Pero técnicamente tuvimos un spin-off de un personaje que fue Velma de Scooby-Doo, que no tuvo nada que ver con Scooby-Doo, nada que ver con Velma, todo por dar a relucir a un personaje de una forma más interesante. Entonces creo que cae aquí un poquito lo mismo, ¿no? Si vamos a poner a Moneypenny para hacerla ver más interesante, pues va a dejar de ser Moneypenny, ¿no? Simplemente estás pegándole el nombre de un personaje a algo que quieres contar, nada más para agarrar a la franquicia, ¿no? Tal cual como lo hicieron con Velma. Digo, puede ser bien o mal ejecutado. En el caso de Velma es el peor ejemplo que pude haber dado, o sea, realmente el de peor ejecución, pero al final del camino puedes caer en ese lado, ¿no? Seguro. Creo que fue el ejemplo más agresivo que pudiste encontrar. Sí.
Santiago lleva 3 semanas donde si no nos cubrimos, también a nosotros nos toca, muchachos. Sí. Sí, creo que tienes razón. Una de las cosas que se decía del equipo que estaba haciendo pitch para proyectos de James Bond es que estaban como muchas otras empresas haciendo todo desde el frente del Big Data, de la información, donde decían, la gente quiere un personaje femenino, la gente quiere un personaje que sea más así, la gente quiere que... Pues no es cierto. No, ponle que sea cierto, pero que la gente quiera eso en lo general no quiere decir que ese producto necesariamente vaya a ser exitoso, porque si haces una mezcla no adecuada, volvemos al ejemplo que traían a la mesa, por ejemplo, queremos una Vilma independiente, una Vilma que sea diferente, una Vilma que no sea no sé, ponle el adjetivo que quieras, y la forma en la que ejecutaron la caricatura de Vilma es un asco, señoras y señores. O sea, no hay otra forma de mencionar esa caricatura sin mencionar la palabra asco. Y así sucedió. Y al final del día, independientemente de que a lo mejor en nuestra opinión fuese un asco, a mí en particular vi 5 minutos del primer capítulo y dije, no, esto no es para mí, punto, ok. Pero al final del día, pues, ¿qué rating tuvo? Al final del día, la gente dice querer ese producto, pero no lo ve. O sea, es gente que no le interesa ver ese producto al final del día. Solo quiere que exista, por decir que existe, pero no lo ven. Si no, ahí estaría. Ahí tenemos el ejemplo de... Habría una temporada 2, temporada 3. Bueno, tenemos desafortunadamente temporada 2 de Vilma, pero yo creo que fue una mala casualidad del destino. Pero lo que mencionas es muy cierto, Senpai, porque ¿cuántos de nosotros no vimos gente pedir por culpa de los tóxicos cancelaron Acolyte? Y la respuesta no es cierta. O sea, nosotros 3 vimos Acolyte completamente, entonces definitivamente no fue culpa nuestra que cancelaran Acolyte, que no nos gustó y se habló y se criticó aquí, porque nosotros fuimos parte de los números que le generaron a la serie semana a semana. Así es. Fue culpa de la gente que no vio Acolyte porque no la quería ver, porque no le gustó o porque no le gusta Star Wars, pero quería tener reflejado algo de ellos en Star Wars, a pesar de que no me gusta el producto, ¿no? Entonces, James Bond es un poco igual. El hecho de que la gente diga, James Bond debería ser femenino, ¿para quién? ¿Para el fan de James Bond? ¿O para el grupo de gente que ya no quiere ver a James Bond como lo veían antes, ¿no? Porque seguramente nunca ha visto una película de James Bond. Simplemente el hecho de que existe la propiedad intelectual de James Bond y saben ciertos datos de ese personaje, dicen, no, esto es problemático, no puede existir, debe existir algo con estas otras características, ya me lo hicieron, ok, pero de todo modo no lo voy a ver. Sí. Yo hace poco en una página de internet que no me agrada, pero en ocasiones me salen las noticias, se llama Screen Rant. Salió una noticia diciendo que los fanáticos, el fan de Tom Holland estaba pidiendo que Spider-Man tuviera un romance del mismo género. No estoy seguro de que sean ni los fans de Spider-Man, ni los fans de Tom Holland, ni los fans de nadie, ¿no? Hay un grupo de personas que tiene sus ideas
y en eso hacen las opiniones, pero no podemos decir que sea la mayoría de los fans, ¿no? Ok, va. Ponle que sea un tema a considerar. Ya existe un caso de una relación de ese tipo con nada más ni nada menos que el hijo de Clark Kent, Superman. Okay. ¿Cuánto éxito tuvo ese cómic? ¿Quién ha comprado ese cómic? ¿Quién le interesa comprar ese cómic? Ahora, llevarlo a la pantalla, pues está un poco apresurado, ¿no? Diría yo. Definitivamente. Ahora, no estoy diciendo que ese tipo de relación sea un problema. Hay muchos personajes en los cómics que parte de las características que lo hacen el personaje es que tengan unas preferencias distintas. Sí. Pero le quieres imponer eso a un personaje que no lo tiene y nada más por el hecho de colgárselo, pues como que digo, pues es forzar el tema, ¿no? E insisto, ok, lo hacemos así, le presentamos esta preferencia, ok, va, ¿quién lo va a ver? Pues de todos modos no fueron a verlo, ¿no? O sea, ahí están los resultados, ahí están los números. En Star Wars, una franquicia tremenda, los fans que querían ver eso no lo vieron. La gente que lo pide no necesariamente es la gente que lo va a ver, y ese es el tema principal. Exacto. Si no, pues los números hubieran reflejado el gusto y la aceptación de la serie por todos los elementos que le incluyeron, pero no fue así. Simple y sencillamente no tuvo los números suficientes y pues cancelada, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasó con Willow, hicieron hacer lo mismo y a qué grado llegaron con Willow, a desaparecerla totalmente. Literalmente desaparecerla. O sea, ya no está en la plataforma, platicábamos en otra ocasión. O sea, no está en la plataforma que hizo la serie. Dijeras tú, bueno, otra plataforma la hizo, te la compré, ¿sabes qué? No me dio resultado, la saco de mi contenido, se acabó, ¿no? Uh-huh. Pero Disney Plus hizo esa serie. Sí. Y la eliminaron del contenido. Sí, no, es Ay, es impresionante el detalle de funcionamiento o de mal funcionamiento, no sé cómo decirlo, pero de mal manejo de una franquicia o de una idea, ¿no? Los costos. Por ejemplo, a lo que hemos visto, a pesar de su existencia y terca existencia, la misma situación está pasando con Lord of the Rings. Uh-huh. Realmente nadie la quiere ver y la siguen poniendo. La temporada 2 tuvo mucha menor audiencia que la temporada 1, cuya audiencia se cayó capítulo a capítulo, y costó el dineral que costó, ¿no? Eso ha sido un mega capricho de Amazon, hacer esa serie. Porque definitivamente los números indicarían que ya no debería existir una temporada 2, mucho menos una temporada 3, ¿no? Sí. Y todo es de voy a ser innovador. No lo fue. La realidad es que ni siquiera eso, ¿no? O sea, no me diste nada nuevo. Uh-huh.
No lo dirigiste ni a los fans de los libros, ni a los fans de las películas, ni a nadie, ¿no? Le agregaste pequeños detalles de las películas, porque al libro no le metiste nada, y se acabó. Literalmente, y perdón que lo diga así, lo hicieron para unos fans que solamente quieren ponerse la camiseta con el logo, pero que no van a ver la serie. Tal cual. Y creo que James Bond sí da para hacer spin-off, porque hay personajes que dan para spin-off. No considero que Moneypenny sea un personaje que esos, pero por ejemplo, de entrada, Octopussy es un personaje que da para un spin-off, es un villano, podemos ver cómo se desarrolla como villano, por ejemplo. Pussy Galore de Golden Finger da también para más, inclusive el mismo Felix Leiter, Ernest Strabo Blofeld, son personajes muy interesantes dentro de la saga de James Bond, que perfectamente me gustaría, si sacan un spin-off, digo, puede ser interesante, ¿no? Cómo es que llegaron hasta donde llegaron cuando fue la película de James Bond. No tengo que ver algo más, ¿no? Claro. Aquí donde se pone el asunto interesante es por lo que pasó hace algunas semanas, y que fue como iniciamos nuestra plática hace unos momentos, muchachos, justo antes de entrar a la conversación en vivo. Y el asunto empieza con esta mujer que tenemos ahorita en pantalla, que es Bárbara Broccoli. ¿Quién es Bárbara Broccoli? ¿Por qué importa a ella? Bueno, la familia Broccoli es la encargada de el control de la franquicia de James Bond. Es quien dice a manera creativa, esto se hace, esto no se hace. Entonces, ¿qué pasa con...? ¿Son como los herederos de los creadores o cómo? Sí, ya. Correcto. Entonces, en este caso, la Bárbara es la que estaba controlando todo esto en primer lugar. Uh-huh. Se rumoraba que ella ya se quería retirar porque su pareja ya está un poco más grande, ya lo estaba analizando. Pero llega un momento en el que hace unas declaraciones. Ella tenía por ahí algunos comentarios en donde habla sobre los ejecutivos de Amazon y dice que son unos... vamos a ponerle... Sí, dicen... Entonces les pone ese y se filtró adjetivo. Esa información, ¿no? Sí, se supo y después cuando se supo que eso había sucedido, esto se filtró en Wall Street Journal, dicen que Jeff Bezos leyó eso y levantó el teléfono y dice, me sacan esa mujer de ahí, no importa lo que cueste. Ahora, ¿cuánto cuesta el capricho? Y vayámonos un poquito más para atrás. Amazon compró MGM, ya lo habíamos platicado. ¿Cuánto costó aproximadamente MGM? Costó $8.500 millones. 8.5 billion dólares, como lo manejan allá. ¿Qué forma de usar su dinero, ¿no? Espérate tantito, o sea, entonces MGM 8.5 millones de dólares. Es una la nota. Retirar a Bárbara Broccoli del control creativo. Recordemos que prácticamente Amazon es dueño de James Bond, pero no de la parte creativa. Solo esa es lo único que tienen los Broccoli. Para retirarla, cuentan
que le pagaron cerca de $1,000 millones. O sea, poder decidir lo que quisieran sobre James Bond costó una octava parte de todo lo que es MGM, aun cuando ellos ya tenían a James Bond. Nada más les faltaba decir, yo quiero decir que esto se hace y que se haga. Eso costó el capricho. Una octava parte de lo que es MGM, donde ya habían pagado a James Bond. Híjole. O sea, estamos hablando de 10, o sea, para obtener James Bond, que es probablemente la franquicia más grande que tiene MGM, si no me equivoco. No, más probable. Simplemente soltaron casi $10,000 millones. Sí. El valor de 10 temporadas del Señor de los Anillos. Ahora, yo preguntaría, ok, ya, Amazon ya tiene todos los derechos, puede hacer y deshacer lo que quiera con esa serie. Si hace alguna barbaridad y la destruye, pues ni modo, se quedará con las consecuencias. Pero me viene a la mente, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita también con Warner Brothers DC, en donde la familia del creador de Superman está queriendo irse a juicio, porque si bien DC tiene todos los derechos de hacer lo que se le pegue la gana con Superman, aparentemente ellos argumentan que y quieren, a lo que entiendo, quieren ir a juicio porque lo que están haciendo va a dañar la imagen del personaje que creó ¿cómo se dice? El padre o el abuelo de ellos, ¿no? De los que son ahorita la familia que representa al que creó el personaje de Superman. ¿Creen que vaya a suceder algo por el estilo con esta persona Broccoli? Que si bien ya se dio los derechos, pudiera aventarles una jiribilla de por el estilo. Siempre es probable, a lo mejor ella no, pero siempre puede haber alguien. No me o sea, por el simple hecho de un tema de daños y perjuicios, por llamarlo así. Uh-huh. Híjole, no creo, o sea, es que después de que te dan ese chequezote, pues no le veo bueno, tanto problema por ellos, pero no sé, por ejemplo, si la familia Fleming tenga algún heredero, si Diane Fleming haya su, pues, que pueda decir, hey, están dañando la propiedad que hizo mi padre y me tienen que pagar no sé cuántas cosas porque estás dañando la propiedad que hizo mi tatarabuelo, ¿no? Y es que es justamente eso lo que están haciendo los de la familia de ¿cómo se llama? El creador de Superman. Se me olvida. Jerry... Pero bueno. Pero el tema es que están queriendo hacer eso y a lo que he sabido, lo han hecho con las otras películas. Con la de Brandon Routh y con la de Henry Cavill. Y en todos los casos les han dado billete, pues. O sea, es como que a fin de cuentas una fuente ahí de dinero nada más hacer el levantar la mano, ¿no? A pesar de que, pues, no tienen propiamente los derechos cinematográficos, pues. ¿Por qué ellos tienen el control creativo? Porque ellos son los que controlan Eon Productions, que son los que han manejado a James Bond, o sea,
la serie de exitosa de Eon Productions es prácticamente James Bond, pues. O sea, es como lo que tenían y son los que tienen los derechos para películas desde el Doctor No hasta, pues al menos hasta este momento. Derechos de películas. Sí, o sea, de la marca en sí. Aunque han trabajado con otras empresas, por ejemplo Universal. Entonces, me parece que la última es una de las que trabajaron con Universal Pictures. Y entonces tienen ahí como una propiedad intelectual compartida. Pero al final del día es como es parte de lo que tiene en sí Eon Productions. Ya. Híjole, pues iba a ser una guerra de egos ahí, aquí bastante fuerte. Y pues a ver qué tanto le afectan a la franquicia, porque pues también hay que recordar, una vez que intervienen una franquicia, es muy difícil corregir el camino. O sea, ya vimos lo que le pasó a Star Trek. Uh-huh. Ha estado trastabillando ahí un poquito después del insulto que nos hicieron con Discovery. No tanto, pero pues sí dañó un poco lo que hicieron con las películas, pues, pero Discovery creo que fue la serie que más daño hizo, y lo que vino después tuvo muchos problemas. Ya vimos Star Wars, ya hemos visto varios productos que no han hecho más que dañar al fandom, y que lo único que hacen es regresarte a los productos originales, ¿no? Ver los productos originales y seguir consumiendo, inclusive consumir contenido fan-made. Uh-huh. Mejor que los contenidos oficiales. Uh-huh. Entonces, pues también aguas con eso, porque o vuelvo a mi argumento, ¿no? O sea, prefieren mejor ver otras franquicias como John Wick, en donde pues ya todo aquellos factores que caracterizaban a un James Bond, pues ya quedan un tanto fuera, ¿no? Claro. Que creo que eso que mencionas es importante. La gente que va a ver James Bond lo va a ver porque va a encontrar ciertas características que, a pesar de que varios han tratado de imitar, entre ellos inclusive John Wick tiene ciertas características que contiene James Bond, o el propio Richard de Amazon contiene ciertas características que tiene James Bond, muy diferente en muchas cuestiones, pero muy similar en otras, ¿no? Sí. No se diga si queremos hablar más de un Jason Bourne o de un Jack Bauer, ¿no? Tal cual son simplemente otra extensión de ese género. James Bond. Sí, claro. Ajá. Entonces, aquí para mí es, bueno, pues ¿por qué me voy a quedar con la versión limitada que me estás entregando de James Bond cuando puedo ver versiones alternas que me entregan a lo mejor un personaje más interesante que el que me estás entregando? Exacto. O sea, lo único que van a hacer es alejarlos de la franquicia y acercar, y que el fandom de James Bond pues prefiera ver una versión distinta, si tú gustas, pero pues más cercana a lo que veíamos en los clásicos de James Bond, ¿no? Que de hecho podemos decir que es algo que
que le pasó a los superhéroes hace poco, ¿no? Y bueno, y de hecho yo iba a poner el ejemplo de, en vez de ver Star Trek, el nuevo Star Trek, mejor veo The Orville. Ándale, muy buen ejemplo. Sí. No es Star Trek, pero es un mucho mejor Star Trek que lo que está haciendo Star Trek, ¿no? Es como que, ups. No es un juego de palabras, damas y caballeros. Ricardo tiene toda Exacto, la razón. sí, no lo es. Desgraciadamente. Sí. Sí, y esto es un tema muy recurrente en los productos principales que están teniendo, ¿no? Por ejemplo, ya sea Marvel en Disney, DC en Warner, Star Wars en Disney, Star Trek en Paramount, sin importar al lugar al que te vayas a ir, ahora sí que vayas a voltear a ver, pues va a tener, si es una IP grande, reconocida y con cierto fanbase ya como más marcado, hay un grupo de personas involucradas que a lo mejor no debería de estar involucradas, que son ejecutivos que se van con ideas de lo que mira, lo que está sonando mucho en el internet o en las noticias, a lo mejor ahorita está sonando esto, y se van con la finta de que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Cuando pues realmente a lo mejor no es así. Híjole. Sí. Vamos a... Yo pensaría que toman decisiones un poquito más, más pensadas, más cuidadas, o sea, con información numérica en la mano, pero no necesariamente quiere decir que sea información, aplicada de la forma correcta. Por ejemplo, sí pueden identificar que hay un segmento de la población muy grande que quiere tal cosa, pero no necesariamente al momento que aplicas eso con lo que ya tienes va a funcionar. O sea, lo hemos visto en cantidad de veces y pues desgraciadamente sí, en varias ocasiones hemos visto que lo han querido hacer. Ya no voy a repetir ejemplos que ya mencionamos aquí, pero pues ahí están los resultados de tomar malas decisiones con un producto nada más por decir esto está en boga, lo voy a hacer así para atraer más gente, y al final de cuentas no resulta como esperan. Creo que un buen ejemplo que tenemos, porque hemos dado malos ejemplos, que tenemos la mayor parte, no tenemos tantos positivos, pero tenemos un muy buen ejemplo relativamente reciente con Ghostbusters. Es una franquicia relativamente bastante conocida, que está pasando la batuta, cambió los personajes, empezó a incluir cosas a su alrededor, y se volvió bastante interesante lo que propuso en las últimas dos películas, ¿no? Y creo que son buenas películas en ambos casos, que narran bien la historia y nos hacen una transición que sea agradable, ¿no? Sí. Y a diferencia de muchas otras cosas, porque algo que pudo haber hecho perfectamente Ghostbusters es habernos hecho una imitación de Stranger Things, porque es lo que quiere la gente, y no hubiera funcionado. No, bueno, o sea, de hecho, debo mencionarlo de todos modos. Esa película a mí en lo personal sí me gustó mucho, sí me entretiene mucho, sí me divierte mucho, pero definitivamente sí es un ejemplo de hacer algo hasta el otro extremo
con la versión que hicieron con los 4 personajes femeninos, en donde desconectan 100% de la franquicia original. Es un total reboot y es un total pues rechazo casi al contenido original, ¿no? O sea, vamos a hacer algo totalmente nuevo y vamos a literalmente faltarle al respeto a los actores originales, poniéndolos como extras en la película y como personajes nefastos en la película, para decir, estos 4 personajes nuevos son los buenos. Pero nuevamente está el ejemplo de que no tuvo el éxito. Entonces, ¿quién la vio? Hicieron ahora la continuación de la franquicia original con los actores originales, con un homenaje al actor que ya no tenemos, con el debido respeto a los actores que están todavía, y ahora sí es ceder la batuta de manera correcta con estas, ¿qué son? ¿Dos películas o 3? No me acuerdo. 2 Van películas. 2. Van 2, con unos resultados muchísimo más favorables y con un gusto, con una aceptación mucho más generalizada. Uh-huh. Y, híjole, qué buen ejemplo agarraste ahí. Y, ojo, muchachos, querida audiencia, eso que está mencionando Ricardo es muy importante porque él mismo nos ha contado que le gusta mucho la película original que tuvimos, Uh-huh. la película, el reboot que hicieron con el cast femenino. Y Uh-huh. ojo, o sea, ahí donde está lo importante, en que la película en sí no es una mala película. El problema de esa película con el cast femenino es que quisieron decir, somos Ghostbusters, pero no somos lo mismo, somos la versión más fregona y vamos a pasar por Uh-huh. arriba de los demás. Si le hubieran puesto Exacto. Ghost Smashers, como originalmente se supone que se iba a llamar la otra película, hubieran dicho, miren, somos como los Ghostbusters, pero del ala de, no sé, Francia o no sé, cualquier cosa que no quisiera reemplazar, porque así es como lo vieron, como un reemplazo a, y como una, Uh-huh. voy a pasar sobre la idea de Dan Aykroyd, que fue el creador de Ghostbusters, que fue el que estuvo haciendo el pitch de la nueva versión de Ghostbusters. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo tuyo. Vamos a hacer una versión femenina porque nuestros datos dicen que... Y lo dejaron Exacto. con las manos cruzadas y ahí tuvimos los resultados. O sea, es una película que está entretenida. Las comediantes que aparecen ahí son buenas. O sea, en realidad son buenas. Pero... Sí. Y la química entre los 4 personajes es buenísimo, la verdad. Sí. Pero cuando ves insisto, no veo otra manera de decirlo, la falta de respeto que le hacen a los personajes, a los actores originales, y el total descarte que hacen de las películas originales. Digo, yo no soy un fan de Ghostbusters, a lo mejor por eso a mí no me ofendió tanto esta película, pero puedo entender perfectamente cómo puede ser un tremendo insulto esta película, porque descarta 100% el trabajo original, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, como bien dices, pasa por encima, lo pisotea literalmente el trabajo original. Entonces dices, qué mala onda, ¿no? Sí. Y se lleva este estigma de una, a lo mejor no mala película, sino una película muy mal intencionada. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, yo sé que a ustedes no les desagrada la película. A mí en lo particular sí me desagradó la película cuando la vi. Tiene varios factores en su contra cuando soy yo el que la está viendo, ¿no? De entrada,
es la actriz principal, que es McCarthy, si no me equivoco. Lisa McCarthy. No es una actriz de mi agrado en el cine, en sus películas, se me hacen muy complicadas para ver. Y sí siento que nada más se siente como, vamos a esta película para relegar la anterior. Así es como yo la sentí. Exacto, sí. Y la sentí inclusive como para burlarme del trabajo que hicieron en la anterior, en un tono de burla. O sea, son comediantes, lo cual está completamente entendible, pero la película de abajo, el tono es más serio durante la película. O sea, la película original de Ghostbusters trae un tono un poco más serio, y la película de arriba todo el tiempo es burla, ¿no? No hay un momento serio realmente en la película, ¿no? Y lo puedes ver con ejemplos muy sencillos. El personaje que interpreta Chris Hemsworth en la película, sí, es un insulto completamente al papel que interpreta la Janine, ¿no? Janine, ajá. O sea, te hagas a denigrar inclusive al personaje de Janine, que tiene un valor agregado en la película, ¿no? Híjole, sí. Sí, es que siento que esta película de esta versión de Ghostbusters es tan evidentemente antimasculina que me da risa. Sí, no, lo mismo me pasó con She-Hulk. O sea, cuando ves todos los personajes masculinos que presentan y cómo los presentan, dices, ay. O sea, es tan evidente que te da risa, ¿no? O sea, al grado de que llega un punto en el que dices, ok, es que esto lo tienen que estar haciendo en broma, ¿no? No es posible que crean que en serio están afectando las masas como creen que las están afectando, ¿no? Y ya cuando ves el final de She-Hulk dices, uy, creo que sí estaban hablando en serio. Qué mal. A ver, Ghostbusters tuvieron una idea original, cambiaron totalmente la idea y regresaron a la franquicia original, retomando el tema de James Bond. James Bond ha sido una franquicia que ha ido evolucionando. Es una franquicia que ahorita tiene Amazon 100% en sus manos y que pueden hacer con ella lo que se les antoje. Querían que Christopher Nolan fuera un director. Si le pagan a lo mejor otros $1,000 millones $1,000 millones, para lo mejor la produce y podrían tener una muy buena película, pero no sabemos qué va a suceder con esa franquicia. Denme algunas ideas. ¿Tú crees que Nolan... ¿Ustedes creen que Nolan acepte la imposición de ciertas características en el personaje? No, pero yo creo que Nolan tendría muchísimo más margen de negociación que otros directores. Por eso pregunto, si quieren tanto que Nolan esté al frente de esta nueva versión, pero le digan, pero lo tienes que hacer con un personaje, con un protagonista femenino o gender fluid o lo que gusten y manden. Yo creo que si está dentro de la parte creativa que quiere dar Nolan, o sea, si le dicen, quiero que hagas un James Bond con ciertas características, te avientas y la idea le llama la atención a Nolan, podría hacerlo, ¿no? O una película dentro del universo de James Bond. Creo que podría hacerlo. Pero
y este es el pero grande por el cual creo que Nolan no podría trabajar en una película con Amazon, es qué tanto se va a meter el grupo ejecutivo sobre el trabajo creativo de Nolan. Exacto. Eso es a lo que me Nolan referí. no acepta que te metas con su trabajo creativo. O sea, hay que ver que Nolan se peleó con Warner recientemente Ujú. porque retiró sus películas del cine antes de tiempo. Uf. O sea, que es una cosa mínima, porque fue durante pandemia también, hay que recordar el motivo por el cual Warner lo hizo, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Entonces, si eso fue lo suficiente para que se pelee por Warner, que no le permitió que su película tuviera lo que tuviera, y no fue tampoco su mejor película, de la cual estamos hablando, que es Tenet, pues definitivamente sí no da espacio a que te metas con su lado creativo. Y tiene toda la razón a que no lo hagas, ¿no? Su trabajo habla por sí solo. Si yo te estoy diciendo que lo que yo quiero sacar es esto, lo tienes que sacar como Nolan dice, ¿no? Es su lado creativo, no puedes discutir con él de ese lado. Y- No puedes, y- no puedes tratar de imponerte. Y ha habido una cantidad de ejemplos tremendos en donde ese conflicto creativo ha hecho que los directores se salgan o los salgan de alguna producción, todo por imposiciones, ¿no? O sea, bueno, vaya, pueden ser imposiciones de los dueños de la franquicia, de los directivos o del mismo director, ¿no? Que se ponga en su caprichito de hacer tal o cual cosa, ¿no? Pero vaya, ese conflicto de ideas, el conflicto creativo ha sido razón para tronar proyectos completos. Ujú. Sí. Recientemente el Witcher en Netflix, la estrella principal y el motivo principal por el cual la franquicia existía en el mundo del streaming, pues se peleó con ellos y la franquicia prácticamente murió. Pues, o sea, sí, nos viene una temporada nueva que no creo que mucha gente vaya a ver. Y ahorita está la película y está pasando de noche, ¿no? O sea, nadie la está viendo porque pues Henry Cavill ya está involucrado, entonces. Ujú. Mencionabas el caso de Warhammer, que tiene mucha relevancia por quién está produciendo Warhammer. ¿Podrías retomar eso? Porque lo hablábamos antes de entrar antes de grabar. Sí, Lo hablamos cuando justo poquito después de los pequeños impactos que tuvo en las diferentes franquicias Henry Cavill, salió que Amazon había negociado con él y con Games Workshop, los creadores de Warhammer, para hacer la serie, donde además a Henry Cavill lo iban a manejar como showrunner, ¿no? Tal cual de todo lo que venga de Warhammer. O sea, no es no era su papel, no era ser solo un actor más, sino que iba a estar involucrado de la parte creativa de los proyectos que iban a estar, ¿no? Como productor atrás de todo eso. Y debido a diferentes políticas, pues digamos que para los que conocen Warhammer 40K, pues los personajes emblemáticos son los Space Marines que se manejan, es el emblema de la franquicia, es el traje azul, todo enorme, el super soldado de Warhammer, que es el que está atrás de
de la franquicia quien la lleva, y obviamente hay todo un lore gigantesco atrás de todo eso. Pero, pues, lo primero que tiene es que todos los Space Marines, todos, absolutamente todos, son hombres. No hay Space Marines mujeres. El motivo por el cual no existen es porque el proceso para hacer un Space Marine es extremadamente complejo, tiene una explicación en el lore. Y entonces eso generó un conflicto. Entonces, digamos que el primer conflicto que generó es trataron de ver cómo podían empezar a introducir personajes femeninos a este grupo de super soldados, y ese fue el primer detonante que hubo, ¿no? Justo después de que Amazon compró, o bueno, se asoció con Games Workshop para hacer la serie. Games Workshop tomó a una facción que se llama los Custodios y decidió ingresar, que también era una facción 100% masculina, que son como unos Space Marines, pero con esteroides adicionales, o sea, es como un super Space Marine. Y los hicieron, decidieron a esa facción agregar mujeres, molestó a todo el grupo, porque las mujeres tienen varias facciones particulares para ellos, pero digamos que no les pegaba en el rol que Amazon quería meter en el show, ¿no? Son las hermanas del silencio y demás. Entonces parece que hay un conflicto ahí de lo que quiere Amazon, necesita tener por políticas, esto no es ningún secreto, se pueden revisar, tiene que tener digamos que un grupo muy variable en cuestión de los personajes. Esas son las hermanas del silencio, que son la versión femenina de original, pero no pueden hablar. Entonces, ¿cómo íbamos a tener una mujer que no puede hablar en pantalla? Uy. Entonces, no las quisieron a ella y quisieron que se volvieran exactamente igual a los Custodios. Hay varios detalles, son pequeños detalles así que parece que han estado como que con un estira y afloje. Ya deberíamos de haber tenido un anuncio de una primera serie de Warhammer. Estamos hablando que esto se anunció antes de que saliera la tercera temporada del Witcher, la cual ya salió hace unos 2-3 años, si no me equivoco. 3 años. Probablemente ya tiene rato que salió la tercera temporada de Witcher. Esto se anunció más o menos un poquito antes de eso, y todavía no tenemos anuncio de la primera serie de Warhammer por Amazon, ¿no? Y es porque parece que hay un conflicto creativo entre Games Workshop, Henry Cavill y Amazon. Seguramente es porque Amazon tiene que cubrir cierta línea de personajes que tiene que meter. Pues desafortunadamente, pues el universo de Warhammer no da para meter lo que tú quieras meter, ¿no? Es un universo... Pero quieren llevar a la pantalla. Ajá. Entonces, es un universo que si haces la pantalla estaría extraordinario. No sé cómo lo harías porque es un universo extremadamente complejo. Sobre todo por cómo creció y cómo fue desarrollándose. Pero si no respetas el lore, pues la primera gente que te va a consumir, porque Warhammer no es Star Wars, ¿no? El nicho no es tan grande como la gente que conoce Star Wars o Harry Potter o El Señor de los Anillos, o la gente lo conoce más. Warhammer, la gente que lo conoce es mucho más reducido, la gente que lo juega es muy reducida, y la gente que lee los libros es todavía más reducida de la gente que juega el Warhammer, ¿no? Entonces sí va a estar muy, muy complicado el lanzamiento, y si se separan mucho el lore no les va a funcionar. Y es el problema. ¿Qué tan exitosos han sido las franquicias que se originan de
de juegos de mesa o videojuegos y, y que hayan brincado a la pantalla grande, ¿cuál tenemos que haya sido de éxito? Yo no Hay ubico un ninguno. solo ejemplo que yo recuerde de éxito que brincó de videojuego a pantalla grande. Es Mario Bros, la película animada que salió hace poco. Pero pues no es propiamente una franquicia, ¿no? Sí, es No, solamente no. una película, ¿no? Porque ha habido otros intentos fallidos. Sí. Otra que tuvimos y no fue un éxito, fue un éxito, pero igual no es una franquicia, es The Last of Us. La serie fue un Bueno, está éxito. empezando. Ujú. Tuvo una primera Tuvo una temporada primera. exitosa, sí. Entonces, Pero creo digo, que estoy tratando de recordar, Dungeons and Dragons tuvo una Dungeons. caricatura en los 80s muy entretenida. Y exitosa hasta Yo es cierto la punto. única referencia que tengo de Dungeons and Dragons, nunca he jugado Dungeons and Dragons. Recientemente hubo una película que de plano no he terminado de ver, me aburre sobremanera. ¿Cuál otra? Battleship. no. Este, Sí, no. ¿Cómo se llama? Las de la serie esta de el soldado creo que también está en Amazon. La No, es que de sí. Halo. Halo, exactamente, así es. Halo no fue un éxito. Tuvimos hace mucho Doom, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Doom, tuvimos una película de Doom, la cual Y hasta ahí, ¿no? O sea, a mí me entretuvo, pero así de, qué excelente película, que la volvería a ver. No. Realmente lo más cercano, por ejemplo, a Warhammer que podríamos comparar sería Dungeons and Dragons. Ambos son juegos de mesa. Ambos tienen un lore muy extenso. Juegos extensos tienen ya libros precreados con historias y personajes que podrían llegar a tomar. Y Dungeons and Dragons, por múltiples motivos, no ha funcionado en la pantalla. Creo que la única que podría poner yo, que está en Amazon inclusive, que podría medio considerar un éxito y a medias porque no sé cómo esté en sus ratings, sería dentro de Dungeons and Dragons, Vox Machina, que está basada en un grupo de personas que juega Dungeons and Dragons, y ese juego que ellos hicieron de Dungeons and Dragons lo pasaron a un formato, ¿no? Pero es una campaña que un grupo de personas jugó, y tal cual la campaña como la jugaron, la exportaron y adaptaron al medio, pero no es. Pues alguien que está aquí en pantalla nos dijo que cuando salió no la recomendó. Ya cuando la vio, dijo, no se crean, no está buena. Yo la vi, pero No diré quién. la vi. No sé si se me hizo algo lenta. O sea, vi la primera temporada completa, pero para mí no fue algo que me dijera, híjole, tienes que ver la segunda. Sé que Santiago sí le gustó y creo que ya vio la segunda, pero a lo mejor como Dungeons and Dragons es algo que no es para todos. Y ojo, no quiere decir que esté mala. Es nada más, híjole, yo la vi. Sí, también, definitivamente. Y dije, sí, está bien, puede estar interesante, pero ya me cansó. O sea, no es algo para mi estilo. Entonces, posiblemente los ratings pueden estar por la línea. O sea, debe de haber gente que le gustó y gente que no le agradó. No lo sé. Ahora, cabe mencionar que esto sale, o sea, Vox Machina sale de un grupo de personas que en un canal de YouTube juegan Dungeons and Dragons o alguna versión similar a Dungeons and Dragons con
reglas ciertas flexibles, que hicieron su propio mundo donde crearon una Vox Máquina y entonces tenían toda una historia que ellos armaron solos en su partida, ¿no? Y eso es lo que nos presentaron. Entonces, al final del camino, lo que nos presentaron fue, mira, este fue el juego que jugamos y cuando lo jugamos fue así, ¿no? Un poco como League of Legends, por ejemplo, de cierta forma, por así decirlo. Uh-huh. También fue Arcane. Es como una pequeña versión de lore de League of Legends, pero no es todo lo que es League of Legends, ¿no? Ya, ok. Entonces, sí hay ejemplos de cosas que fueron exitosas, pero no hemos tenido una franquicia que de juegos o juegos de mesa o videojuegos haya brincado a crear un MCU, ¿no? Exacto, sí, justamente a eso iba, o sea, la comparativa de ejemplos de una franquicia que se deriva, que nace de unos cómics, o bueno, varias franquicias, pues, y que se convierten a producciones, ya sea cinematográficas o en pantalla chica, de streaming, que se vuelvan exitosas en comparación con propiedades intelectuales que nacen de juegos de mesa o de videojuegos, pues creo que no han logrado tener ese salto vaya, el salto a otro mercado, pues, porque el mercado en el que tienen ahorita es el mercado del juego de mesa, el mercado de los gamers, pero que no ha brincado a un público más general, a un público casual, si gustan, como lo ha hecho Marvel, ¿no? O sea, mucha gente conoce a los personajes de Marvel solamente por las películas y probablemente no le interese comprar cómics, pero se ha chutado todas las películas o muchas de ellas, ¿no? Entonces ha sido ya un público ya cautivo, ¿no? A lo mejor inclusive para el DCEU, ¿no? O sea, tal vez también con sus trastabilleos y todo, pero sí logró captar al menos un público casual de una manera más fácil, ¿no? Pero los de mesa o de videojuegos, pues creo que no lo han logrado, ¿no? Es muy complicado, por ejemplo, inclusive lo podemos ver en los libros, quitando Harry Potter y El Señor de los Anillos. Ha habido pocas franquicias de libros que han logrado crecer a ese grado, ¿no? Sí. Bueno, está Twilight. Serios. Pero por ejemplo, el ejemplo, creo que el ejemplo de Twilight es un buen ejemplo. Es un brinco al mercado, digo, a mí no me gusta, pero el mercado al que fue dirigido sabía a qué mercado iba dirigido, ¿no? O sea, cuando yo hice la franquicia, la hice en un libro y la pasé a la, pues yo ya sé a qué mercado voy, no voy a los fans. Y de hecho, ¿no? Y de hecho, muy buen punto. Esa franquicia sabía a qué mercado iba y el mercado respondió. Claro, famosísima, o sea, digo, no nos gusta a nosotros. Bueno, sí. No le gusta a Ricardo. No. Me apunto. Me llevaron a ver todas, pero... Ok, a Ricardo y a Santiago no le gustan. Yo no les puedo opinar porque en la vida las he visto. Creo que gracias a Dios. Pero eres una persona. Si tu esposa no te llevó, ya lo libraste, ya. Sí, ya. Eres afortunado. Algún día las podría ver por morbo. Pero el tema es eso que están mencionando, o sea, funcionó muy bien con el público, o sea,
Es Así del es, mismo así es. tipo de película de las de Sin Sajo, que fueron películas para chavitos, para adolescentes, principalmente mujeres, que funcionó con ese sector y como dicen, respondieron bien. Es lo mismo acá, es el Sí. mismo perfil al que muchos le están tirando ahora. De esa línea de películas y de libros hemos visto ya varios ejemplos. Están los de Maze Runner, si no mal recuerdo. Ujú. Hay varios estilos hay varias películas y libros de ese estilo, pero el asunto es que logren darle como esa conexión. Ujú. Yo, por ejemplo, a mi esposa le gustan mucho las películas de Twilight. No ha leído los libros, pero le gustan las películas, ¿no? Ujú. Y es Ajá. eso, ¿no? Es el mercado. ¿A qué mercado voy dirigido? Y entonces pego. Entonces, tocando un poco el tema de Warhammer y James Bond, pues, ¿a qué mercado vas dirigido? Ujú. La gente que compró James Bond y que vio James Bond y le gustó James Bond, no va a cambiar. Y no vas a traer a gente nueva que no le gustó James Bond para que veas el producto que tú quieres obligar a que sea el nuevo James Bond. Y lo vivimos con Star Wars. Y lo vivimos con Star Trek. No sé, a lo mejor está muy absurdo el ejemplo, pues, pero Carl's Jr. tiene un mercado, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Por qué irías a Carl's Jr. a pedir una ensalada? Claro. Sí, el que la O sea, venda. sí, el que la vendan, o sea, ahí está, pues, pero la gran mayoría de tu mercado va por una hamburguesa. Ujú. O sea, sí, la mayoría de tu mercado que ya tienes cautivo para ver películas de James Bond, quiere ir a ver un James Bond. No quiere ir a ver un personaje satelital de James Bond. Quiere ir a ver James Bond, ¿no? Claro. ¿Qué gastas el tiempo tratando de inventar otra cosa, no? Le dejan el ¿Qué? tiempo, la lana, o sea, le meten todo el billete. Yo creo que si quieres expandir no está mal. Y podemos ver un ejemplo. Harry Potter ha tratado de expandir su historia. No le funcionó. Que cabe mencionar, seamos muy No honestos. funcionó. Bestias extrañas y dónde encontrarlas no es un éxito. No. Cabe mencionar que no era la historia que la gente quería ver. De entrada. Entonces, ahí tiene Y muchos factores. la ¿no? extendieron enormemente, ¿no? A lo que entiendo. Sí. La primera no fue muy exitosa, la segunda creo que tuvo más éxito. Y la tercera, pues tuvo el infortunio de contar con los problemas de Johnny Depp, la corrida a medio camino, y pues el boicot sobre el porque corriste a Johnny Depp, ahora no la voy a ver, ¿no? Entonces tiene varios factores ahí intermedios, Así es. pero no es el trabajo de Harry Potter, ¿no? Además de todos los problemas que trae la escritora de por medio, ¿no? Sí. Repito, no creo que esté mal que quieran expandir. Si quieres expandir la historia, está bien. Pero te tienes que asegurar que cuando expandas la historia no te salgas del contexto, ¿no? No por expandir tu historia hagas a un lado al personaje principal. O lo hagas ver menos. Que es algo que vivimos Sí. en franquicias como Star Trek, Star Wars, Ghostbusters,
El mismo MCU lo vivió cuando nos dieron la introducción de Captain Marvel. Trataron de hacer ver menos al resto de los superhéroes de una u otra forma, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo único que terminó haciendo es que a la gente no les agradó el personaje, más allá de que la actitud de la actriz no haya ayudado. El personaje no Sí, es el personaje no agradó. agradable porque estás llegando a última hora a tomar el spotlight de todos sin haber hecho nada. No te has ganado el punto. O sea, no te has ganado tu lugar. Sí, Entonces creo que esa parte es sí, definitivamente. Y vaya que pues Marvel ahí tenía un montón de contenido de donde expandirse, pero pues eso les falló de manera horrenda, ¿no? Uh-huh. No te escuchas, Senpai. No te escuchamos. Perdón. Perdón. Ándele, ahora sí. Pisé un botón. Ahora sí, discúlpenos. Previsiones, muchachos. Vamos cerrando el tema. ¿Qué esperan ustedes de la franquicia? ¿Van a hacer un reboot que a nadie le guste? ¿Van a tener una nueva película conservando la esencia de lo que es un James Bond? ¿O no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué espera Ricardo? ¿Qué espera Santiago de esto? Saquen la bola mágica y adivinen el futuro. Yo creo que sí van a ser un personaje muy diferente. No que lo quiera. Pero sí creo muy probable que vayan a hacer este experimento. Digo, no lo pudimos mencionar, pero pues ahí está también Doctor Who, que también hicieron ese intento de hacer el gender swap y no les funcionó. Entonces yo creo que sí lo van a hacer. Espero no lo hagan, pero creo que sí lo van a hacer. Y pues habrá que ver los resultados, ¿no? Y el impacto que tenga, insisto, en la franquicia. Muy bien. Yo no espero un éxito en Amazon. Espero que van a seguir la receta que han seguido con todas sus franquicias grandes. Creo que van a cometer errores similares a los que cometieron en trabajos similares que tienen, como es el de Citadel actualmente. Creo que van a hacer alguna modificación en la historia de James Bond que no sea agradable para la audiencia que ve James Bond, que lo va a consumir al final. Y les va a costar, va a ser una serie o película que les va a costar un dineral, que va a tener una cantidad de problemas por todos lados, y que cuando se den cuenta va a terminar siendo otro capricho de Jeff Bezos. Al final creo que va a confirmar lo que dijeron los brócoli, que me disculpe el señor Bezos, pero es lo que va a terminar confirmando. Unos freaking idiots. Ok. A ver. ¿Tu senpai? Ahí les va. Jeff Bezos es alguien que hemos conocido. Tiene sus caprichotes. Algunos caprichos le han salido muy, muy caros. Una gran parte de su fortuna. Yo creo que ese ser fan de un producto
puede llevarlo a ser una mala iteración del mismo. Yo creo que lo que hagan a continuación tiene altas probabilidades de ser malo. No todo lo va a ser, pero sí pueden ser muchas cosas malas. Pero yo creo que después de ello van a lograr hacer un cambio. Si tienen una mala ejecución, yo creo que después van a notar qué es todo lo que estuvo mal y corrijan y hagan algo mejor en una segunda iteración. Me imagino esto pensando en diferentes casos. Número uno, por ejemplo, lo que sucedió con Misión Imposible, que lo platicábamos en una de las sesiones, cuando Tom Cruise agarró la parte creativa de Misión Imposible, sobre todo en la primera ocasión fue uno de los peores productos y después fue mejorando hasta ser algo entretenido, que es, eso sí, muy diferente a lo que fue la primera película de Misión Imposible y también muy diferente a lo que fue la serie de Misión Imposible, pero hasta cierto punto mantiene la esencia. Yo creo que lo mismo va a suceder con James Bond. Yo espero que así sea. Tenemos el caso, ya platicábamos, de The Expanse, en donde Jeff Bezos era fan de esa franquicia y aunque han hecho algunos ajustes a los libros, han salido productos buenos. Aquí el problema más grande es de que no hay libros ya nuevos de James Bond, entonces todo lo que se hace para directo para la pantalla. ¿Qué va a suceder? Claro. No lo sé, pero esa es mi impresión. Pues, ojalá les funcione. Ojalá existe la posibilidad de que sea un producto interesante. Sin reservas, pero pues, existe la posibilidad. El punto es que un trastabilleo pues le pasa a cualquier franquicia, ¿no? Pero cuando derrapas después de 2, 3 películas o 2, 3 temporadas y sigues haciendo las mismas tonterías, ahí es donde la franquicia le va a costar mucho levantarse de nuevo. Y es lo que hemos visto en las franquicias de las que hemos platicado el día de hoy. Para mí el punto más negativo de James Bond en este árbol es la serie de Citadel. Es prácticamente como una historia similar a James Bond con ciertas cosas, o sea, seguimos temas de espías y demás. No fue exitosa, sus ratings no dan para éxito, las pistas que tuvo no dan para éxito. Tuvo 2 spin-off que no funcionaron tampoco, pasaron mucho peor que el original. Y la serie trae a los hermanos Russo atrás. Entonces, ¿qué podemos opinar de ellos? O sea, ¿qué podría ser que sea mejor el trabajo que van a hacer sobre cuando algo que traía a los Russo Brothers atrás de alguna manera no les funcionó, ¿no? Pues habrá que ver. No digo que no puedan hacer un buen trabajo, sé que pueden. Richard es un extraordinario trabajo. Sí. The Boys en su momento llegó a ser buena serie. A mí en lo personal la última temporada sí fue como que ya that's too much. Invincible es un extraordinario trabajo adaptado muy bien al libro, entonces al cómic. Si ellos deciden adaptarse bien a los libros y a la esencia de James Bond, pues podría hacer un muy buen trabajo, ¿no?
y a la gente les podría llegar a gustar. Inclusive podrían arriesgarse y hacer varios de los libros que tiene Ian Fleming, que pues sabemos que no todos los libros llegaron a la pantalla grande, ¿no? Ujú. Eso estaría interesante. Y hacerlos más Una adaptación apegados fresca. a los libros también. Ok. Muy bien, pues ya veremos ahora qué es lo que hace, qué transpira de ¿Y, este. y cuánto tarden en entregar este producto? Sí. Porque ahorita simplemente estamos especulando, ¿no? Claro. Pero, pues, ¿qué Sí, les no hay late? nada en producción. ¿2 todavía. años para que quieran lanzar algo? Yo creo que para empezar a anunciar Maybe, algo sí. deben ser 2 años. Y estaríamos empezando a ver los primeros anuncios. Sí, Ok. O sea, tú dices sí. ya un producto 2028 a lo mejor. A lo mejor Ok. 2028, inclusive 2029. Bueno, de hecho, James Bond ha sido una franquicia que no ha sido tan rápida en Sobresaturada. generar un contenido tras otro. O sea, ha Mm. tenido Sí. algunos que han sido en años muy, muy cercanos, pero de repente se han aventado más de 10 años sin hacer nada. Con la mano en la cintura. Pues, Sí. ojalá sí hagan eso, o sea, se tomen su tiempo para meditar bien qué producto van a liberar. Tal vez dentro de 3 años el clima político, sociopolítico sea distinto y les permita hacer algo diferente también, pudiera ser. Ujú. Algo políticamente correcto para ese momento. Pudiera cambiar un poco el entorno. Muy bien. Ya veremos, dijo un ciego, muchachos. Así es. Vamos cerrándole aquí. Creo que ya tenemos Muy como bien. perspectivas de 3 perspectivas, damas y caballeros. Esperamos que les haya gustado esto. Posiblemente no son las opiniones más populares, pero si ustedes tienen una impresión diferente, coméntenos, díganos cómo creen que podría ser la nueva lógica con el James Bond que venga. No sé qué va a ser, pero nos gustaría escucharlos. Definitivamente. Pónganle ahí un mensajito, platíquenos. Muy bien. Pues jóvenes, sin más por el momento, gracias por su compañía en este día. Y vamos a darle, muchachos. This is the way. Vámonos a descansar. This is the way. So say we all.